tengo un fluido caliente, un fluido frío y dos materiales que están entre ambos fluidos. Si usted quiere, el primer material podría ser la tubería y el segundo podría ser el aislante. O podrían ser simplemente dos materiales sólidos unidos. Entonces, uno sabe que la energía va a pasar del lado caliente al lado frío, primero por convección, luego conducción, otra vez conducción y finalmente convección. Aquí hay una suposición que se está haciendo que tal vez no nos hemos dado cuenta. Cuando esos dos materiales sólidos están unidos, estamos suponiendo que la superficie de contacto o la manera como están unidos esos dos sólidos es prácticamente perfecta. Es decir, el sólido verde tiene una superficie lisa, el sólido naranja tiene una superficie lisa, y cuando los dos se han unidos, pues prácticamente han empalmado de manera perfecta. Si uno analiza cómo es que estos dos materiales sólidos se ponen en contacto, va a encontrar esto. Que en realidad no hay una unión así perfecta, porque la superficie de los sólidos no son lisas, va a encontrar irregularidades. Eso siempre va a haber, es que la superficie no es lisa, es irregular. Por lo tanto, cuando se ponen en contacto estos dos sólidos, el contacto no es pues perfecto. Y para que haya conducción, la conducción se da en la fase sólida. Cuando a veces decimos que tengo los dos materiales sólidos juntos, uno al costado del otro como aquí, pues estamos suponiendo que las moléculas, las últimas moléculas o los últimos átomos que forman el material sólido verde, están en contacto con los últimos átomos o moléculas que forman el material naranja. Pero no es así. Muchas veces hay espacios entre estos dos sólidos y ese espacio está ocupado inclusive por algún fluido como aire que quedó atrapado. Imagine usted, aquí por ejemplo, ¿no? Cuando ellos están colocando el aislante, ¿acaso no hay aire entre la tubería y el aislante que ha quedado atrapado? O usted me va a decir que ese aislante tiene una superficie completamente lisa. Es más, usted me va a decir que ese tubo tiene una superficie completamente lisa. Por lo tanto, el contacto entre esos dos sólidos no es pues perfecto. Hay irregularidades. ¿Por qué es importante eso? Porque ese contacto no uniforme, producto de las irregularidades en la superficie, eso también genera resistencia al flujo de calor. Es una resistencia producto del contacto o del mal contacto que hay entre dos sólidos. Por lo tanto, si uno quisiese hacer un análisis un poquito más exacto de ese fenómeno que está tratando de entenderlo, describirlo, tendría que también tener en cuenta esa resistencia producto del mal contacto, o resistencia de contacto simplemente. ¿Y qué significa eso? Que ahí también hay una resistencia al flujo de calor. Si quiere, puede verlo así. Imagine que en ese espacio en donde no están en contacto los dos sólidos, hay aire, hay una capa de aire. Por lo tanto, esa capa de aire va a originar resistencia al flujo de calor. En los puntos donde los dos sólidos sí están en contacto, por ahí no, ahí la energía va a fluir por conducción, pero no por esos espacios. Y si quiere puede verlo así, si desea. Ya, así no haya nada, así sea vacío, igual, hay resistencia. ¿Y por qué? Porque las partes que no se están tocando, por ahí no va a fluir el calor. El calor solo va a fluir por los puntos donde se están tocando. Es algo así como que del área que tienes, vamos a poner que acá tienes un área de 1 metro, ¿no? De área donde supuestamente la energía va a fluir, en realidad no tienes un metro cuadrado de contacto, no. Tienes menos de 1 metro cuadrado de contacto porque no todo el metro cuadrado es contacto entre las dos placas sólidas. Entonces, como sea que quieras describirlo, al final eso es una resistencia. Una resistencia que hay que tenerla en cuenta también, dentro de las otras resistencias que ya las conoces, ¿no? La convectiva y la conductiva. ¿Y cómo se calcula esa resistencia? Ya, ese es lo malo. Eso solo se puede obtener de manera experimental, ¿no?
sea, haciendo pruebas entre materiales y materiales, y ya, solo de esa forma. Pero se le suele representar a esa resistencia de contacto de esta manera, como la inversa del área, no se refiere al área de contacto, sino al área aparente de los dos sólidos, dividido un HC, que es una especie de coeficiente de transferencia debido al contacto. ¿No? Es algo equivalente a este coeficiente de transferencia convectivo que hay por acá. No es lo mismo, ¿eh? No voy a pensar que esto lo calculo con el número de Nusselt o con otros, o con algunas fórmulas para coeficiente de transferencia de calor. No. Es una forma de representar, que generalmente, repito, se obtiene de forma experimental. Los valores que usualmente suelen tener pueden estar entre 10 a la 6 y 10 a la 4 metro cuadrado grado Celsius igual. Son más o menos esos rangos que suelen tener. Eso va a depender, puede estar un poquito más, un poco menos. ¿Dónde se nota más el efecto de esta resistencia de contacto? Cuando los dos materiales sólidos son, por ejemplo, metales. Ahora usted dirá, pero ¿quién pondría un metal al lado de otro metal, no? Porque se supone que ambos metales son buenos conductores. ¿Quién va a poner como aislante un metal al costado de otro metal? Es que no se pone un metal al lado de otro metal como aislante, pues. Al contrario, se le coloca como disipadores. Eso también hay que tener en cuenta cuando uno quiere hacer una descripción, un análisis un poquito más detallado de un fenómeno en donde hay transferencia de calor entre materiales sólidos de diferente tipo.